Imagina esto, noviembre de 1923. Estás en una panadería de Berlín y el cartel de precios detrás del mostrador dice 200.000 millones de marcos por una sola barra de pan. No 200 marcos, no 200.000, sino 200.000 millones. La mujer delante de ti saca una carretilla, no para llevar la compra, sino para llevar suficiente dinero en efectivo para pagar la leche. Cuando llegas al frente de la fila, el panadero tacha el precio y escribe 250.000 millones. El marco perdió el 30% de su valor mientras esperabas en la fila durante 12 minutos. Esto no es ficción distópica. Esto fue la República de Weimar y ha sucedido una y otra vez. Venezuela 2018. Una caja de huevos costaba 7 millones de bolívares. Zimbabue 2008. Un billete de autobús requería un billete de 100 billones de dólares. Líbano 2023. La moneda perdió el 98% de su valor en 4 años, convirtiendo a los médicos en indigentes de la noche a la mañana. Esto es lo que me quita el sueño. No es si tu moneda fracasará históricamente, es cuándo. La vida útil promedio de una moneda fiduciaria es de 27 años. El dólar existe desde 1971. Haz los cálculos. Así que aquí está la pregunta que realmente importa. Cuando las reglas del dinero se reescriben de la noche a la mañana, ¿qué mantiene su valor? Revisé un siglo de autopsias económicas, desde Weimar hasta Venezuela, Líbano y Zimbabue, y extraje la evidencia forense financiera. No es teoría, no es especulación, es un hecho histórico. Al final de este vídeo, sabrás exactamente cuáles 5 activos sobrevivieron cuando los imperios ardieron y cuáles se evaporaron más rápido que una moneda en hiperinflación. Quédate conmigo. Antes de sumergirnos, entiende esto. El colapso de la moneda sigue un patrón, es matemáticamente predecible. Etapa 1. El gobierno gasta más de lo que recauda. Etapa 2. Imprime dinero para cubrir la brecha. Etapa 3. La moneda comienza a perder poder adquisitivo. Etapa 4. La gente recurre a alternativas. Etapa 5. Colapso total, todas y cada una de las veces. La Alemania de Weimar pasó de 320 marcos por dólar a mediados de 1922 a 4,2 billones de marcos por dólar en noviembre de 1923. Eso es una pérdida del 98% en 18 meses. El bolívar de Venezuela pasó de 10 por dólar a más de 1 millón por dólar en una década. La libra libanesa colapsó de 500 por dólar a 89.000 en 4 años. Mismo patrón, mismas etapas, mismo resultado. Entonces, ¿qué sobrevivió? Déjame mostrarte. El número 1 es el más obvio, y sin embargo, es el que la mayoría de la gente todavía no posee. Metales preciosos, oro, plata, los activos que los gobiernos no pueden imprimir y los bancos centrales no pueden devaluar. Aquí están los números brutales. Durante el colapso de Weimar, si tenías marcos de papel, lo perdiste todo. Una aniquilación total del 100%. Si tenías oro, mantuviste tu poder adquisitivo por completo. Una onza de oro te compraba la misma cesta de bienes antes, durante y después de la hiperinflación. La moneda cambió, el oro no. El mismo patrón ocurrió en Zimbabue cuando el régimen de Mugabe imprimió el billete de 100 billones de dólares. Quienes tenían oro estaban protegidos. Lo mismo en Venezuela. Mientras los bolívares perdían su valor, el oro mantuvo el suyo. Y lo estamos viendo ahora mismo en Turquía. Los datos de finales de 2024 muestran que las cuentas de depósito en oro en los bancos turcos se dispararon de 1,36 a 2,72 billones de liras en un solo trimestre. Se duplicaron en 3 meses. ¿Por qué? Porque los turcos ven el patrón. Inflación desbocada, devaluación de la moneda, y huyen hacia el único activo que ha sobrevivido a cada colapso en la historia de la humanidad. Esto es lo que los críticos del oro no entienden. El oro no necesita hacer nada, no necesita generar ganancias ni dividendos. Su única función es no ser devaluado. Cuando la oferta de moneda fiduciaria explota, el poder adquisitivo de cada unidad colapsa. La oferta de oro no puede expandirse arbitrariamente, por lo que, por defecto,
se vuelve relativamente más valiosa. Durante la crisis financiera de 2008, el oro se desplomó inicialmente al congelarse la liquidez, pero una vez que las cosas se calmaron, subió un 166% en menos de 3 años. A la plata le fue incluso mejor, 448%. Durante la estanflación de los años 70, el oro cayó casi un 50% a mitad de la década, tocó fondo en 1976 y luego se disparó un 440% en los 3 años siguientes. Patrón reconocido y verificado, es innegable. El mecanismo es brutalmente simple. Los metales preciosos son un seguro contra el fallo del sistema monetario, no una especulación. ¿Seguro? Los conservas porque no hacen nada excepto preservar el poder adquisitivo cuando todo lo demás se quema. Número 2. Divisas extranjeras fuertes. Cuando tu moneda nacional agoniza, la válvula de escape es poseer el dinero estable de otro país. Permítanme llevarlos a Beirut. Octubre de 2019. Eres enfermera. Has ahorrado $50.000 en tu cuenta bancaria tras una década de trabajo. La libra libanesa está vinculada a 507 por dólar, y así ha sido desde 1997. Estabilidad absoluta durante 22 años, hasta que el tipo de cambio fijo se rompe en agosto de 2019. La tasa del mercado negro llega a 1.600 en abril de 2020, a 3.000 en marzo de 2021 y a 14.000 para el año 2025. La tasa oficial es de 89.000 libras por dólar. Tus $50.000 ahorrados en libras ahora valen solo $1.000. Perdiste el 98% de tu poder adquisitivo. Aunque la cifra nominal en tu cuenta no cambió, aquí está el detalle. Tu colega, otra enfermera, guardó sus ahorros en dólares estadounidenses físicos, en efectivo, fuera del sistema bancario. Ella mantuvo el 100% de su poder adquisitivo, y no porque el dólar fuera mágico, podría haber usado francos suizos o euros, sino porque tenía una moneda que no se estaba hundiendo. Este patrón se repite en todas partes. Zimbabue. La economía se dolarizó sola antes de que el gobierno lo hiciera oficial. La gente abandonó totalmente el dólar de Zimbabue y empezó a usar dólares estadounidenses para sus transacciones. Ecuador hizo lo mismo en el 2000 tras una crisis financiera. El Salvador en 2001. Panamá está dolarizada desde 1904. Venezuela. Ahora mismo, los venezolanos usan dólares para compras importantes, aunque el bolívar sea técnicamente la moneda de curso legal. Argentina. Compras propiedades en dólares, no en pesos. Camboya. Los cajeros automáticos dispensan dólares estadounidenses, no riels. Esto no es una elección política, es un mecanismo de supervivencia. Cuando la moneda nacional falla, las personas racionales se pasan a una moneda extranjera estable. El gobierno puede imponer todo de golpe. La gente vota con su cartera. La lección es clara. El acceso a divisas durante una crisis es una protección total. Una persona que tenía dólares durante el colapso libanés mantuvo su riqueza, mientras que una persona con libras perdió el 98%. Eso no es volatilidad del mercado. Esa es la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. El tercer punto es contraintuitivo y distingue a quienes entienden el colapso monetario de quienes no lo hacen. Las acciones productivas, como la propiedad de acciones en empresas reales con activos reales, son clave. Esto es lo que deja a la gente boquiabierta. La Bolsa de Valores de Venezuela subió más del 3.400% en 2024. La Bolsa de Valores de Karachi se disparó de 2.082 puntos a más de 6.000 en 9 días de operaciones. En enero de 2026, las acciones individuales tuvieron un crecimiento parabólico. Mercantil Servicios Financieros subió un 200%. CanTV subió un 219%. Y Banco Provincial subió un 171%. Quizás pienses, un momento, ¿la economía se está colapsando y las acciones se están disparando? Eso no tiene sentido. Incorrecto. Tiene perfecto sentido una vez que entiendes qué son las acciones. Una acción no es un trozo de papel. Es la propiedad de activos reales como fábricas, equipos, inventario y terrenos. Cuando una moneda colapsa, el precio nominal de esos activos sube para igualar la inflación,
porque los activos en sí no han desaparecido. Imagina una empresa manufacturera venezolana con un valor de 100 millones de dólares en capacidad productiva real. Cuando el tipo de cambio pasa de 10 bolívares por dólar a 30 bolívares por dólar, el precio de la acción sube, pasa de 1 billón de bolívares a 3 billones de bolívares, no porque la empresa se haya vuelto más valiosa, sino porque se necesitan más bolívares para igualar la misma cantidad en dólares. Pero aquí está la distinción crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. No todas las acciones sobreviven de la misma manera. Solo las empresas con fuentes de ingresos diversificadas, alejadas de la economía en colapso, mantienen su valor real. Una empresa que obtiene el 100% de sus ingresos en bolívares ve cómo su rentabilidad real se desploma, incluso mientras su precio nominal en bolsa sube. Esto se debe a que tiene que convertir bolívares sin valor de nuevo a dólares para comprar insumos extranjeros. Por el contrario, una empresa que exporta el 50% de su producción recibe ingresos en dólares directamente. Sus costos en bolívares disminuyen en términos reales, mientras que los ingresos en dólares se mantienen estables. La rentabilidad real mejora durante la devaluación. Para los accionistas, esto se convierte en una verdadera cobertura contra la inflación. Investigaciones sobre la crisis latinoamericana de 1982, la crisis del peso mexicano de 1994 y el colapso asiático de 1998 lo confirman. Los inversores directos que operaban instalaciones de fabricación y podían redirigir las ventas de los mercados locales a los de exportación sobrevivieron y prosperaron. Otras formas de inversión cayeron en picada a territorio negativo. La clave fue la capacidad de exportación. Así que la lección: las acciones productivas con flujos de ingresos internacionales no son solo supervivientes. Son beneficiarias del colapso monetario, pero las empresas que solo operan a nivel nacional se queman con la moneda. Si te estás dando cuenta de que todo lo que creías saber sobre seguridad económica está mal, dale al botón de suscribirte. Este canal es de Forense Financiero. Te muestro la autopsia para que veas los patrones antes de que se repitan. Es gratis, a diferencia de la educación financiera en un sistema diseñado para mantenerte ignorante. Ahora, volvamos a los activos que sobreviven cuando el dinero muere. Número 4. Bienes de consumo y de trueque. Esto ocurre cuando el sistema monetario formal falla por completo. La actividad económica no se detiene. Se reorganiza en torno a diferentes medios de intercambio. En la Alemania de la posguerra, el Reichsmark era tan inútil que fue efectivamente abandonado. La gente intercambiaba bienes por cigarrillos, carbón y patatas. Los cigarrillos se volvieron particularmente prominentes como moneda temporal. Los soldados estadounidenses compraban cigarrillos en las tiendas del ejército por centavos y los intercambiaban con los alemanes por bienes y servicios que valían exponencialmente más. ¿Por qué cigarrillos? Cajas estandarizadas, fácilmente divisibles, no perecederos, ligeros y ampliamente aceptados. Tenían todas las propiedades del dinero, excepto una. No estaban emitidos por un gobierno. Los mercados negros cerca de las estaciones de tren en las grandes ciudades alemanas operaban las 24 horas, intercambiando desde billetes de tren hasta documentos falsos, usando cigarrillos como moneda de cambio. Aquí está la prueba económica. Cuando llegaban grandes cargamentos de paquetes de la Cruz Roja a los campos de prisioneros, inyectando de golpe cientos de miles de cigarrillos al suministro monetario del campo, se producía una inflación en los precios de los cigarrillos. El mismo mecanismo que la expansión de la moneda fiduciaria. Más cigarrillos persiguiendo la misma cantidad de bienes equivale a precios más altos. Viajemos a la Venezuela de 2018. Cuando el bolívar perdió su valor, los venezolanos recurrieron al trueque. Los pescadores cambiaban su captura por harina solo para alimentar a sus hijos con artículos que conservaran su valor: suministros médicos, comida, agua, combustible, pilas, líquido para encendedores, herramientas básicas, cualquier cosa con valor de consumo inmediato o que permitiera funciones esenciales. Durante las interrupciones en la cadena de suministro, incluso el papel higiénico, el jabón y las toallitas húmedas se volvieron valiosos, no por comodidad, sino por salud. Mantenerse limpio evitaba la propagación de infecciones durante un colapso sistémico. Pero aquí está la limitación. Los consumibles se consumen.
No pueden servir como reservas de valor a largo plazo. No puedes construir una cartera de inversión basada en aspirinas y pilas. Son elementos tácticos, no estratégicos. La asignación óptima incluye una pequeña porción en necesidades físicas, para tener valor de cambio inmediato durante las fases críticas de una crisis. Pero el grueso de la riqueza debería estar en activos que no se evaporan al usarse. Número 5. Tierras agrícolas. La reserva de valor inmueble que produce lo único sin lo cual los humanos no pueden vivir: comida. Durante la Gran Depresión, los agricultores tuvieron ventajas de supervivencia sobre los habitantes de las ciudades. Estas ventajas eran evidentes e innegables. Las familias de agricultores cultivaban huertos y enlataban fruta de los frutales. Tenían leche y nata del ganado lechero y gallinas para carne y huevos. Podían prescindir de ropa nueva y bienes de consumo, pero se enfrentaban a una limitación brutal. Todavía tenían que pagar impuestos y deudas a los bancos en efectivo. Esta dinámica se reproduce en cada colapso moderno. En Venezuela, quienes poseían tierras agrícolas mantuvieron la capacidad de producir alimentos, independientemente de las fluctuaciones monetarias. Quienes poseían bienes inmuebles comerciales urbanos se enfrentaron a inquilinos que no podían pagar el alquiler. En esencia, la tierra produce calorías. Los bienes inmuebles urbanos producen alquileres denominados en una moneda en colapso. Las calorías prevalecen, pero, y esto es fundamental, la tierra agrícola tiene graves vulnerabilidades. Primero, es completamente ilíquida. No se puede mover, no se puede vender rápidamente si las circunstancias políticas se deterioran y la propiedad se vuelve insegura. Uno queda atrapado. Zimbabue 2000. El programa de expropiación de tierras de Mugabe simplemente revocó los derechos de propiedad de los agricultores comerciales por decreto. Las granjas fueron redistribuidas sin compensación, las operaciones sofisticadas fueron destruidas y la producción agrícola colapsó un 60% en una década. El valor agregado de las granjas disminuyó un 75% solo entre 2000 y 2001. Segunda vulnerabilidad, la tributación. Una persona que posee bienes inmuebles comerciales urbanos en una moneda en colapso puede verse obligada a vender por una fracción de su valor anterior solo para obtener efectivo para los impuestos a la propiedad. La tierra no puede esconderse. Los gobiernos saben dónde está y pueden grabarla hasta la aniquilación. Tercero, la tierra agrícola que produce cultivos de exportación es superior a la tierra que produce solo para consumo interno. Los cultivos de exportación se venden por moneda estable. Los cultivos nacionales se venden por moneda local en colapso. Así que la estrategia: poseer tierras que sean productivas y capaces de generar ingresos por exportación, ubicadas fuera de la jurisdicción de la moneda en colapso, o mantenidas a través de una estructura corporativa que proteja contra la incautación o la tributación directa. La tierra agrícola mantiene un valor fundamental a través de su capacidad para producir alimentos, pero es menos líquida y más vulnerable a la interferencia gubernamental que los metales preciosos o las acciones portátiles. Ahora, hablemos de lo que llega a cero, porque entender lo que falla es tan importante como saber lo que sobrevive. El número 1, sin discusión, los valores de renta fija. Evite los bonos denominados en la moneda en colapso, los bonos del tesoro o cualquier cosa en la que sea acreedor de un estado fallido. En la Alemania de Weimar, los tenedores de bonos gubernamentales en marcos vieron cómo su inversión perdía todo su valor. Esto ocurrió porque los marcos utilizados para pagar intereses y capital simplemente se evaporaron. En la Argentina de 2001, los bonistas sufrieron una quita del 70% del valor nominal en la reestructuración de la deuda. Incluso ese valor reducido solo pudo cobrarse tras años de disputas legales. El problema de fondo es que los títulos de renta fija son un derecho de cobro contra una moneda que se está hundiendo. Cuando la moneda colapsa, ese derecho deja de tener valor. No es un fallo del mercado, es una consecuencia lógica. Número 2. Las cuentas de ahorro en moneda nacional dentro de sistemas bancarios en quiebra. Los depósitos libaneses denominados en libras perdieron más del 95% de su valor debido a la devaluación. El tipo de cambio pasó de 1.500 por dólar a 89.000 por dólar para el año 2025. Los clientes bancarios que ahorraron en libras en 2019
conservaban solo el 2% de su poder adquisitivo original en 2024. El monto nominal se mantuvo igual, pero el valor desapareció. La historia es inequívoca. Ser acreedor de un Estado fallido es la vía más rápida hacia la destrucción total de la riqueza. ¿En qué lugares estamos viendo estas señales de alerta ahora mismo? El reconocimiento de patrones solo sirve si puedes identificar la situación antes de que se desencadene. Se está produciendo una crisis financiera devastadora debido a la falta de liquidez de efectivo. Más del 70% de la masa monetaria se ha reducido debido a las restricciones bancarias sobre los retiros de dinares. La moneda se devaluó de 190 por dólar a tasas informales cercanas a 1.750, reflejando la desconfianza pública y el contrabando de divisas. Esto es comportamiento de fase 3. Las cuentas de depósito en oro en Turquía se duplicaron en un solo trimestre, mientras los ciudadanos se refugiaban en metales preciosos. Fase 4. Inflación descontrolada y degradación monetaria. La sustitución de divisas ha comenzado. Líbano sufrió un colapso monetario del 98% y su sistema bancario es técnicamente insolvente. Fase 5. Fracaso total. Y luego está el elefante en la habitación. La deuda de 38 billones de dólares de Estados Unidos, con una relación deuda-PIB que crece de forma insostenible. Los pagos de intereses de la deuda nacional son ahora más altos que el gasto militar. La participación del dólar en las reservas globales de divisas ha caído del 80% a mediados de los 70 al 65% actual, el mismo camino que recorrió la libra esterlina británica durante su declive como moneda de reserva mundial. En 1913, Gran Bretaña era el mayor acreedor del mundo. En 40 años se convirtió en deudor neto y el dólar reemplazó a la libra esterlina. El patrón es visible si estás dispuesto a mirar. Así que aquí está la cruda verdad. El colapso de una moneda no es hipotético, es la norma histórica. La moneda fiduciaria promedio dura 27 años. El 99% de todas las monedas que han existido ya no existen. La pregunta no es si tu moneda fracasará. La pregunta es si te habrás posicionado para sobrevivir cuando lo haga. Los 5 activos que sobrevivieron a cada colapso desde 1923. 1. Metales preciosos, la Reserva Universal de Valor. 2. Divisas fuertes extranjeras, la válvula de escape. Acciones productivas con ingresos por exportación, los beneficiarios de la devaluación. Bienes de consumo y de trueque, liquidez táctica cuando los sistemas se congelan. Tierra agrícola, el generador de calorías. Los activos que llegaron a cero. Valores de renta fija en moneda nacional, crédito para anular 2. Cuentas de ahorro en moneda en colapso, aniquilación del poder adquisitivo. La lección no es abandonar los activos nacionales por completo. No es convertirse en un preparacionista apocalíptico acaparando oro en un búnker. La lección es que la verdadera diversificación requiere mantener diferentes formas de valor que respondan de manera distinta al fallo del sistema monetario. Una cartera compuesta enteramente por acciones de un solo país se enfrenta a un riesgo catastrófico si ese país experimenta un colapso monetario. Una cartera compuesta enteramente por bonos denominados en una moneda en colapso será destruida. Una cartera verdaderamente diversificada incluye exposición a metales preciosos como seguro, activos en divisas extranjeras para protegerse contra el riesgo específico de la moneda, acciones productivas con flujos de ingresos internacionales y posiblemente activos reales en jurisdicciones estables. Las señales de advertencia contemporáneas en Irak, Turquía, Líbano, sugieren que las crisis monetarias siguen siendo una posibilidad real. El dólar estadounidense se mantiene estable, pero el registro histórico proporciona abundante evidencia de que este estatus no puede darse por sentado indefinidamente. El enfoque más prudente no es entrar en pánico, es reconocer el patrón y posicionarse en consecuencia. Una diversificación suficiente entre diferentes clases de activos y jurisdicciones significa: ningún escenario de fallo único puede destruir el poder adquisitivo por completo. La historia tiene las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto a mirar las autopsias.
Haz esto antes de que te conviertas en el próximo caso de estudio. Si este análisis forense te dio una nueva perspectiva para entender el riesgo económico, suscríbete. Deja un emoji de helicóptero en los comentarios si ya te estás preparando para lo que se avecina. Leo todos y cada uno, y recuerda, el patrón es matemático y predecible. La única pregunta es si lo verás venir o si estarás haciendo fila en la panadería. ¿Te preguntas cómo el pan llegó a costar 200.000 millones de marcos? Gracias por ver. Ahora diversifica antes de que te veas obligado a hacerlo.